Hola, muy buenos días a todos. Les saludo nuevamente Patricia Izaza de Australian International Student Office. Hoy les voy a hablar específicamente de las ciudades preferidas para estudiar en Australia y Nueva Zelanda y cuáles son los consejos más confiables que ustedes pueden tener para tomar una decisión sobre sus estudios en este hermoso continente que es Oceanía. Los temas que hoy vamos a tratar son las razones por qué estudiar en Nueva Zelanda, las estadísticas de la industria educativa en ambos países. Vamos a hacer un cuadro comparativo de Australia y Nueva Zelanda, sus pros, sus contras. Vamos a hablar sobre los consejos para elegir un excelente probador de educación. Vamos a hablar sobre los consejos para elegir el mejor destino. Vamos a hablar sobre cuáles son los destinos más populares y cuáles son las claves para poder obtener una visa de estudiante sin ningún problema durante este proceso. Invitamos a las personas que compartan este video, invitamos a más personas que se unan a nuestro Facebook Live. Vamos a dar unos 5 minutos. Hoy los saludo desde Melbourne con una temperatura de 14 grados, está un poquito frío, pero ya empezó a salir un poquito el sol. Recuerde que estamos en invierno en Australia, la temperatura es bastante incómoda, particularmente en Melbourne, hace frío, a pesar que ayer recibimos la noticia por 7º año consecutivo, somos la mejor ciudad del mundo para vivir. Es decir, Melbourne puede ser un poquito frío, pero es bastante agradable y según sus estándares de vida, calidad de educación, sistema de seguridad, Melbourne sigue siendo el líder como destino elegido como ciudad para visitar, para estudiar, para vivir una experiencia única. Sydney nos acompaña hoy con una temperatura de 23 grados. Al momento tenemos 18 grados de temperatura porque son las 11 de la mañana. Y Brisbane, la ciudad hermosa que siempre está soleada, nos acompaña con una temperatura de 27 grados el día de hoy y al momento estamos alrededor de los 22 grados. Como les dije, estamos en horas de la mañana. Seguimos esperando que se unan más personas. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen consultando, contactando, que siguen confiando en nosotros. Felicitamos a todos esos estudiantes que han tenido sus visas recientemente, que han podido cumplir con ese sueño de poder venir a Australia. También queremos agradecer a todo el equipo que hace parte de esta gran organización, a ISO a nivel internacional. Estamos también en estos días organizando nuestra conferencia en Medellín para las personas que tengan amigos, familiares, personas interesadas en viajar a Australia y que quieran contactarnos. Estaremos en Medellín el día 24 de agosto. Entonces las personas que necesiten tipo de información pueden contactarme por el interno y yo les doy los datos y la dirección del auditorio. También vamos a estar a live ese día, entonces para que por favor inviten a sus amigos. La entrada a la conferencia en Medellín es totalmente gratuita, no hay ningún costo. Recuerden también que los servicios de asesoría de AISO son totalmente gratuitos. Seguimos esperando que más personas se unan a este Facebook Live para poderles dar esta charla informativa. No pretendemos en estos momentos decir qué es mejor si estudiar en Australia o Nueva Zelanda, es simplemente que Australia y Nueva Zelanda son en estos momentos los destinos preferidos por millones de estudiantes y como tal nuestra misión a nivel educativo es informar qué tiene bueno, qué tiene malo, cuáles son unos consejitos prácticos, qué hacer cuando se llegue a estos países destino. Entonces, es bien importante que ustedes estén informados. Recuerden que nuestra asesoría es totalmente gratis y que la idea de estos videos es simplemente informarlos. Nos gustaría escuchar algún saludo de alguien que esté recién llegado a Australia, alguien que haya recibido su visa recientemente, alguien que quiera compartirnos una experiencia. Próximamente vamos a estar visitando las escuelas también, a las cuales nosotros representamos para presentar en vivo testimonios de nuestros estudiantes y también vamos a estar hablando con ciertas directivas
sobre los programas que se ofrecen. Recientemente estuvimos en una charla educativa muy interesante para ustedes, particularmente para Colombia, a través del ICETEX. Fue un éxito rotundo. Realmente descubrimos que sí falta información en el tema y que los estudiantes colombianos no quieren venir a estudiar maestría, no porque no tengan el dinero, sino porque falta información, porque el ICETEX en estos momentos nos está dando el 100% de la beca, nos está dando 100% en manutención, nos está dando tiquetes aéreos, nos está dando gastos de manutención para familiares adicionales. Entonces, por favor, las personas que todavía están interesadas en adquirir los programas de becas se pueden estar conectando con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Australia y Nueva Zelanda, ciudades y escuelas ideales para estudiar, trabajar y disfrutar en el 2018. ¿Por qué decimos 2018? Porque las personas que van a iniciar proceso ya estarían llegando a partir del noviembre, estarían llegando a partir de enero del año entrante. La aprobación de las visas está tomando algo de tiempo, está tomando aproximadamente más de las 4 o 6 semanas en algunos de los casos. Entonces, es un proyecto que necesita un poco de planificación. Vamos a iniciar con la primera parte, que es ¿por qué Australia y Nueva Zelanda? Como ustedes lo saben, Australia y Nueva Zelanda son países hermanos. Algunos políticos y alguna gente hace algunas bromas como que dicen que Australia en vez de tener 6 estados debería tener 8 estados, es decir, contando las islas norte y del sur de Nueva Zelanda. Son países que trabajan bajo el mismo esquema a nivel político y a nivel educativo. Son muy similares en sus esquemas. Hay diferente clase de beneficios a nivel migratorio, pero su sistema político, administrativo, de seguridad, esquema de protección al ciudadano es bastante similar. Son países que se encuentran solamente a una distancia de 1.500 kilómetros. La ciudad más cercana para viajar desde Australia está a 3 horas de Melbourne a Nueva Zelanda. Y la ciudad más lejana, que es desde Perth, estamos hablando de 6 horas hasta Nueva Zelanda. Nueva Zelanda definitivamente es un país embrujante, al igual que Australia, pero su topografía es totalmente diferente a la de Australia. Nueva Zelanda es un poco más montañoso y volcánico. Australia es plano y es más playas. En Australia tenemos las playas más famosas para las personas que les encanta surfear. Son unos destinos preferidos por millones de estudiantes de más de 180 naciones del mundo y es la combinación perfecta para vivir, estudiar y disfrutar de esta aventura. Los estudiantes ven en estos países la combinación perfecta entre un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de vivir realmente la experiencia como estudiante internacional. Por lo tanto, debido a que Australia y Nueva Zelanda, las cuales se encuentran en el continente de Oceanía, se han vuelto destinos tanto populares, los gobiernos locales han decidido implementar estrategias de marketing un tanto agresivas que hagan algo de ruido publicitario dentro de la industria para promover sus instituciones educativas. Entonces, y esto lo hacen de la mano de cientos de instituciones educativas que son tanto privadas como públicas, es decir, hablamos de college o escuelas de idiomas, pero todo el mundo está comprometido en esta industria. Todo el mundo está trabajando a beneficio de la comunidad estudiantil y dentro de eso contamos también, dentro de la nueva regulación que salía a partir del 1 de julio, las agencias vamos a estar monitoreadas por el gobierno, es decir, que también tenemos que comprometernos en ofrecer un sistema de educación informativo, ético, profesional, dar la información correcta, estar realmente de la mano con el estudiante todo el tiempo. Al momento del gobierno local, tanto de Nueva Zelanda como de Australia, estar comprometidos con estos proyectos, esto hace que se formen estructuras de protección hacia el estudiante
Existen los códigos de protección internacional hacia los estudiantes, los que tratan de monitorear, aprobar los diferentes programas, que los estudiantes reciban la asesoría correcta, mirar inclusive algún tipo de ofertas para estudiantes internacionales. Recuerden que como estudiantes internacionales, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, ustedes pueden trabajar 20 horas. Es un esquema educativo garantizado que hace que nuestros profesionales, tanto de Australia y Nueva Zelanda, sean elegibles en cualquier rama laboral a nivel internacional y que los programas que se estudian en Australia y Nueva Zelanda son aprobados en más de 50 países en el mundo. El sistema educativo de Australia y Nueva Zelanda viene dividido en diferentes niveles, en escala ascendente. Es decir, encontramos programas obviamente primaria, secundaria, programas vocacionales, programas de pregrados, programas de posgrados y programas de doctorados en investigación, que son, y además de los populares cursos de inglés que nos ubica Australia y Nueva Zelanda como en estos momentos como los primeros destinos elegidos para aprender el idioma inglés. Entonces, estos programas, es importante que las personas sepamos que hay una escala ascendente, pero dentro de la escala también hay una estructura. Es decir, vamos a citar un ejemplo, el programa de diploma. Los diplomas están divididos desde certificados, diploma y advanced diploma. Eso es educación vocacional. Los programas de pregrados vienen desde, que aquí se llaman bachelors, son programas que van desde el associate degree y el programa de pregrado. Y están los programas de, estos están dentro del programa Higher Education. Higher Education incluye pregrados y posgrados. Dentro de los programas de posgrados encontramos los programas que son Graduate Certificate, Graduate Diploma, maestría, maestría con especialización o programa avanzado y los programas de PhD o doctorados. Recuerden que los programas de PhD o doctorados son programas que tienen una duración de 3 a 4 años y usted necesita un supervisor. Son programas que no tienen fechas exactas para comenzar, como los programas que mencionamos anteriormente. Por lo general, los programas de pregrado tienen un inicio entre marzo y julio, pero los programas de posgrado, usted simplemente elige la fecha de acuerdo a la fecha también aprobada por la universidad o por el supervisor que esté revisando, monitoreando o guiando su proceso. Los programas vocacionales sí comienzan dentro de fechas específicas, por lo general son por términos. ¿Qué son términos? Son como trimestres, es decir, cada 10, 12 semanas empieza un término nuevo dentro de los programas vocacionales. Estos programas vocacionales se dictan tanto en politécnicos como en programas, como en escuelas privadas. Recuerden que Australia y Nueva Zelanda manejan el mismo sistema educativo, es decir, los politécnicos que se llaman politécnicos en Nueva Zelanda, en Australia se llaman los TAFE, pero trabajan bajo el mismo esquema que es ofrecer educación vocacional. En algunos politécnicos obviamente también se ofrecen programas de pregrado y posgrado. Oceanía, que es el continente donde nosotros nos encontramos, ofrece un ambiente tranquilo, placentero. Un ambiente que garantiza la excelencia académica y que profesionalmente eleva a los profesionales a que puedan crecer dentro de esa aspiración profesional que están buscando. Cada uno de los programas son supervisados, regulados, modificados por el gobierno, por los gobiernos locales cada año. Son inclusive, existen auditorías, entonces los gobiernos locales sancionan escuelas, cierran escuelas por no cumplir los estándares de educación internacional. Esto es en pro de proteger a los estudiantes internacionales. Ustedes están haciendo una inversión bastante alta, ustedes deben estudiar en escuelas que cumplan con la regulación y la reglamentación establecida por los gobiernos locales.
Oceanía, Oceanía, yo lo llamé como, es un tren expreso de oportunidades que te invita a desafiarte. Australia y Nueva Zelanda no son destinos como Americalandia, son destinos que traen sus dificultades, bastantes dificultades, sobre todo cuando se generan tantos cambios climáticos, emocionales, financieros, estamos desafiados a todo. Pero lo más importante es que el sistema de estudio en estos dos países, Australia y Nueva Zelanda, es muy individual, muy autodidacta. Por ejemplo, en los programas de pregrado y posgrado, ustedes tienen unas materias obligadas, pero también tienen una estructura de materias selectivas, es decir, no es una malla académica estandarizada, que ustedes tienen que estudiar esta materia porque están obligados. No, ustedes pueden elegir las materias que quieran con el enfoque que quieran porque es lo que a ustedes realmente les gusta estudiar. Entonces, ¿por qué es desafiante? Porque usted aprende si quiere. Si usted no quiere y lo único por lo que está interesado es en obtener un certificado, un diploma, un papel, está perfecto. Pero si usted lo que realmente quiere es desafiarse, crecer como profesional, crecer como ser humano, lo invitamos a que viva esta aventura en el 2018. Esto pasa, por ejemplo, para los programas de inglés. Muchos estudiantes hacen inversiones bastante elevadas para viajar al exterior, pero cuando llegan a países como Australia y Nueva Zelanda, se encuentran con la sorpresa que es cierto, es una realidad y no lo voy a ocultar, hay bastantes latinos. Latinos existimos en todo lado, gracias a Dios. Siempre lo he dicho que los latinos tenemos la sangre caliente, somos alegría, somos muy serviciales, amables, cordiales, pero a nivel proceso de aprendizaje, una segunda lengua, particularmente cuando nuestras bases educativas no nos enseñaron el inglés, el aprender inglés y a medida que somos más adultos se hace más difícil. Entonces, cuando venimos a un país a hablar inglesa, tenemos que cerciorarnos de relacionarnos con personas que hablen y dominen el inglés. No podemos estar con personas latinas todo el tiempo. En algunas ocasiones vemos colombianos con colombianos y los grupos y son grupos muy fuertes. No tenemos nada en contra de los latinos, no tenemos nada en contra de los colombianos, por supuesto, pero eso no ayuda dentro de su proceso de interacción con otros estudiantes, con otras culturas. Y lo más importante, no ayuda dentro de su proceso de aprendizaje del idioma. Usted viene con una visa por 6 meses, un año, usted viene limitado de tiempo, entonces tiene que sacarle beneficio a esa visa porque usted hizo una inversión inicial de 20, 25, 30 mil dólares, o lo están haciendo sus padres, quien lo esté haciendo, pero eso se tiene que reflejar en unos resultados muy positivos para su crecimiento profesional. Que los latinos, y lo he dicho en mis charlas anteriores, nos ayudan, nos colabora para que podamos obtener conexiones laborales. Sí, por favor, no estamos diciendo que nos alejemos de los latinos, pero tratemos de desafiarnos un poco más, de compartir con personas de otras culturas. Es muy agradable conocer personas de Rusia, de los locales como tal, que tienen tantas modismos dentro de su lenguaje, conocer gente de Asia, es espectacular, la cultura asiática es muy interesante conocerla. Entonces, permitámonos conocer personas de otros países, ya que venimos a disfrutar de esta aventura. Recuerden que bajo nueva regulación, una de las estrategias del gobierno australiano es venimos, pero tenemos que salir, es decir, tenemos tiempo limitado, porque va a llegar un momento en que el gobierno nos diga es tiempo de regresar a casa, porque parte del concepto de genuinidad que se ha implantado en los últimos años es que el estudiante viene temporalmente y regresa a su país, ya que él tenga planeado hacer cumplir con otros proyectos como aplicar dentro de un programa migratorio, está perfecto. Pero son aspectos que tenemos que evaluar. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en Australia, 1 año, 2 años, 5 años, de por vida, pero el inglés es lo que nos va a llevar lejos. Igual, inclusive estando dentro de Australia, las probabilidades laborales se incrementan a medida que nuestro nivel de inglés
se incremente también. De las relaciones que mantengamos con personas que estén a un nivel un poco más alto que el de nosotros, también depende el éxito de nosotros como profesionales. Muchos profesionales se frustran en Australia porque dicen, yo soy ingeniero, yo soy médico, soy odontólogo, pero no tengo oportunidades laborales en Australia. Es cierto, pero es falso. Es cierto porque necesitas aprender el inglés, es cierto porque necesitas homologar tu carrera, es cierto porque necesitas tener un conocimiento sobre el área, ya que Australia es regulado en diferentes campus, todo es absolutamente regulado. Entonces, desde ese punto de vista es cierto, pero es falso si usted tiene la actitud, el compromiso. Usted puede realizar trabajos voluntarios, pero tiene que relacionarse con personas que estén en su área técnica profesional. Si usted se relaciona solo con personas que estén en determinadas áreas y tengan una capacidad mental pequeñita de soñar y pensar pequeño, no lo recomiendo. Yo recomiendo que siempre tratemos de buscar círculos a nivel laboral, a nivel profesional. Busquen grupos específicos profesionales, ingenieros con ingenieros, médicos con médicos. Desarrollemos trabajos voluntarios. No es regalarnos. Y yo sé que en Australia, en Nueva Zelanda tenemos que sobrevivir porque son países demasiado costosos con estándares de vida bastante altos. Entonces mi recomendación es simplemente tratemos de poner en la balanza lo profesional con la supervivencia, con el aprendizaje. Es gozarnos la aventura. Es cambiar totalmente nuestro estilo de vida, pero venir también a ser inteligentes y venir a crecer sobre todo como seres humanos y como profesionales. Otras de las razones por qué Australia y Nueva Zelanda tienen un código de protección internacional que lo que busca es proteger al estudiante internacional. Entonces, ustedes pueden recibir asesoría académica, asesoría hasta jurídica, porque existen entidades, cualquier cosa que les pase a ustedes con relación que la escuela los abusó o la escuela cerró sus puertas, el gobierno siempre va a estar ahí para protegerlos, el gobierno siempre los va a cuidar a ustedes, entonces no sientan miedo de acercarse a su institución y poderles decir, tengo este problema, por favor, traten de solucionármelo. Entonces, es bien importante que ustedes se acerquen a esas entidades y conozcan cuáles son los beneficios de protección como estudiantes internacionales. El nivel de educación de Australia está regulado a través de entidades que califican y certifican la calidad educativa de nuestros programas. Sí existen estándares internacionales que evalúan eso y por lo tanto Australia y Nueva Zelanda se encuentran dentro de los primeros lugares a nivel educativo. Sus universidades, sus instituciones han sido catalogadas como las mejores del mundo. Las preguntas, Víctor. Víctor, muchas gracias por tu pregunta. Finalizada la charla, voy a dar un espacio para responder las preguntas, pero ténmela ahí, Víctor. Tú siempre nos sigues, siempre estás ahí. Muchísimas gracias. Ahorita te hago la conversión de tus pesos, de tu dinero en Uruguay. Nivel de educación. Entonces existe una escala a nivel Australia y Nueva Zelanda. ¿Para qué es esa escala? Para que en otros países, en caso de que ustedes vayan a ejercer su profesión, en otros países o de pronto en compañías multinacionales, evalúen qué nivel usted hizo. Es decir, claro, los estudiantes, hay una confusión a nivel estudiantes que creen que el realizar un diploma es lo mismo que realizar un diplomado, no, es totalmente diferente. Un programa de diploma está dentro de la escala técnica vocacional, es decir, un curso técnico. También debe existir en los países latinos, ¿no? Pero un graduate certificate o graduate diploma están en la escala de posgrado. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos esos niveles de educación para poder saber a nivel internacional, en caso de que emigremos hacia Alemania, hacia Argentina,
¿Cómo van a ser reconocidos estos programas? Los programas ofrecidos tanto en Australia como en Nueva Zelanda son reconocidos a nivel mundial en más de 50 países en el mundo, es decir, no necesitamos homologar. Excelente. ¿Por qué? Por los estándares internacionales en educación que se manejan. Un tema importante es que tanto Australia como Nueva Zelanda tiene un nivel de assessment level, como calificación de las escuelas, es decir, 1, 2, 3, 4, y cada nivel determina los estándares de educación de la escuela. No quiere decir que sea buena o mala, simplemente estándares de educación. A cada uno le dan un puntaje, es como cuando uno lo evalúan en un test. A usted le fue bien, sacó 10 porque respondió las preguntas acordes, pero usted titubeó en una que otra pregunta, pues le damos un 6. Es decir, las escuelas están catalogadas en niveles de assessments y esto hace que existan ciertos requerimientos a nivel migratorio para poder aplicar a la visa y algunas restricciones. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene restricciones de acuerdo a los assessment levels, tiene restricciones dentro de su visa laboral. Entonces es bien importante que ustedes siempre consulten a un profesional que los pueda guiar en este aspecto. Vamos a mirar un poquito las estadísticas de la industria. En este sentido, voy a agrandar un poco mi cuadro. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre Australia y Nueva Zelanda a nivel estadístico. No con esto pretendo comparar a Australia y Nueva Zelanda y decir que Australia es mejor, Nueva Zelanda es mejor. Aquí, en países de Oceanía, hay igualdad a nivel educativo, social, en muchos aspectos. Entonces, los dos países son destinos maravillosos, ideales. Si yo fuera estudiante internacional, estudiaría un tiempo en Nueva Zelanda y después vendría a Australia, porque los dos me encantan. Los dos tienen un estilo de vida, su población, su gente es totalmente diferente. A pesar que son comunidades habla inglesas, pero su cultura, su forma, su desarrollo, la forma en que acogen a sus visitantes es increíble, pero también tienen formas y estilos de vida diferentes. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo e informativo también para que ustedes sepan. Australia obviamente es muchísimo más grande. Es un terreno bastante extenso y tiene una población aproximadamente de 25 millones de habitantes. Las últimas estadísticas han mostrado que la población en Australia ha crecido notablemente. Nueva Zelanda, a pesar que solamente tiene una población de 4.600.000 habitantes, sigue siendo un destino muy preferido, súper preferido, pero eso tiene una ventaja, que hay menos hispanohablantes y es mucho más fácil dominar el inglés. Ya les dije que no estamos diciendo quién es mejor o peor, es simplemente dando los pros y los contras de cada uno. En Australia existen alrededor de 22.000 programas académicos ofrecidos y avalados por el gobierno, mientras que en Nueva Zelanda tenemos alrededor de unos 4.000 a 5.000 programas avalados. Es porque Nueva Zelanda es un poquito más pequeña. Australia es un terreno extenso. Nueva Zelanda está dividido en dos islas, la isla del sur y la isla del norte. Tiene muchas islitas pequeñitas, es como la forma como se estaría topográficamente Nueva Zelanda, mientras que Australia es una isla gigante que sus principales ciudades son costeras, es decir, la vida se desarrolla en las costas, porque fue donde se empezó a poblar desde que se colonizó. El centro de Australia es algo desértico y en la parte de arriba encontramos pues Queensland, que es la parte tropical. Nueva Zelanda es un poquito más frío y sobre todo en ciertas temporadas del año, pero para las personas que les encante caminar, visitar, conocer, explorar, las personas que les guste escalar, es ideal. Recuerden que grandes películas
se han producido en Nueva Zelanda, como fue King Kong, por sus hermosos paisajes. Y lo que se ve en la película es real y así de hermosos Nueva Zelanda. También es muy rica en hidrografía, mientras que Australia no es tan rica en esta parte. A nivel educativo, el número de universidades en Australia, en estos momentos tenemos 43 universidades. De las 43 universidades, 40 son públicas, 2 son privadas y una es extranjera. En Nueva Zelanda tenemos 8 universidades, pero de esas 8 universidades, las 8 se encuentran dentro del top de las 500 mejores universidades del mundo. En Australia, 8 de sus universidades se encuentran en las top 100 del mundo. Número de estudiantes internacionales. En Australia, según las estadísticas de junio del 2017, en Australia tenemos en estos momentos estudiantes, 585,000 estudiantes matriculados. Y la proyección para el 2018 es mucho más alta. Por eso los procesos de visado se están demorando tanto, porque hay demasiadas aplicaciones en lista. En Nueva Zelanda no pudimos obtener un dato específico a la fecha de cuántos estudiantes internacionales hay, pero obtuvimos el dato de que en el 2015 hubo un aproximado de unos 160,000 estudiantes internacionales. Y el reporte del 2016 marca, no nos dio cifras exactas, pero nos dio que el 12%, que este número de 160,000 se incrementó en un 12% en el 2016. Me imagino que la proyección es igual para el 2017 y 2018, que se ve en crecimiento. Las ciudades preferidas. Australia, las ciudades preferidas definitivamente Sydney, Melbourne, Brisbane. Sin embargo, esto hace que muchos estudiantes se estén fijando en estos destinos y en estos momentos estamos saturados de estudiantes y esto tiene sus pros y sus contras a nivel aprendizaje, porque hay demasiado latino, entonces, según estadísticas, algunos latinos son un poco perezosos para hablar el inglés en un país habla inglesa. No quiere decir que seamos perezosos para trabajar porque somos súper activos, pero sí como que no queremos hablar el inglés. Es más bien como si nos tuvieran que obligar un poquito. Entonces, Sydney, Melbourne y Brisbane son los destinos preferidos, pero se encuentra una comunidad latina bastante grande. Mi consejo como asesora es traten de buscar ciudades un poco más pequeñas como Canberra, Perth, Adelaide, Darwin, Hobart, Tasmania, que son ciudades que ofrecen grandes beneficios migratorios y que garantizan un poco más el proceso de aprendizaje del idioma. En Nueva Zelanda, ¿cuáles son nuestras ciudades preferidas? Auckland, que tiene un 63% de comunidad estudiantil. Y Wellington, que es la capital y tiene un porcentaje, un porcentaje del 5% adicional sobre ese 63%. Es decir, son destinos bastante preferidos, sin decir que otras ciudades no sean destinos preferidos y no ofrezcan beneficios para los estudiantes internacionales. ¿Cuáles son los precios aproximados de los programas? En programas de inglés encontramos en Nueva Zelanda cursos desde $225 hasta $450. Los cursos de inglés en Nueva Zelanda son bastante costosos, son más costosos que en Australia. Pero es una sencilla razón, es por la excelente calidad educativa y por la escala de calificación interna y los beneficios a nivel de la visa de trabajo. Entre el curso sea más económico, las escuelas están en un nivel de assessment más alto, y eso hace que no tengan la visa de trabajo, tengan restricciones a nivel laboral. En Australia los cursos están desde los $200
inclusive hay escuelas que tienen promociones en $180, hasta universidades que ofrecen $450. La visa de trabajo para los estudiantes internacionales en Australia viene adherida a nuestra visa de estudiante. Años atrás tocaba solicitar la visa de trabajo. Hoy en día la visa de trabajo automáticamente viene con esta visa. Legalmente solamente podemos trabajar 20 horas en Australia. Igualmente en Nueva Zelanda se trabaja solamente 20 horas. Existen cierta exclusividad para personas que realizan programas de posgrados, pero ya eso será otra charla que podemos hacer porque el tema es bastante extenso en cuanto a las probabilidades laborales. Un consejo que les doy, tanto Australia como Nueva Zelanda ofrece grandes beneficios y oportunidad de trabajo laboral en forma permanente, o sea, full time, para los estudiantes que vengan dentro de los programas de maestrías o los programas de posgrados. A nivel educativo, las personas que vengan dentro de visa de grupo familiar, desafortunadamente, Australia solo ofrece la educación gratuita para los estudiantes que vengan a hacer programas de PhD o doctorados, y la educación para sus hijos va a ser gratuita en nuestros colegios estatales del gobierno. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda, inclusive para algunos programas de maestría y posgrado, la educación es gratuita, pero en maestría si vienen con su dependiente y en PhD, si son madres o padres solteros, sus hijos tendrían derecho a esta educación gratuita. Entonces, si tienen más preguntas con relación al tema, por favor no duden en contactarnos porque es un tema bastante importante de saber y definir para buscar algo de estabilidad y sobre todo cuando tenemos un núcleo familiar bastante grande. Es importante que cuando ustedes miren los costos de las instituciones, se cercioren que existan promociones, becas, descuentos. Esto es su asesor. Nosotros no podemos hablar acá qué universidades tienen mejor precio, cuáles son las mejores o las peores, o qué escuelas son las mejores o las peores. Por ética profesional no lo podemos hacer, pero si ustedes consultan a su asesor educativo o quieren consultarnos a nosotros por el interno, con muchísimo gusto les damos esa información. En Australia hay 1.100 instituciones educativas registradas ante las entidades gubernamentales y a nivel, y en Nueva Zelanda tenemos alrededor de 500 instituciones. El gobierno anualmente tiene una inversión de capital para el sistema educativo y en Australia la inversión aproximada de 200 millones de dólares al año, mientras que en Nueva Zelanda es aproximadamente entre 80 mil millones de dólares neozelandeses al año. Cada país tiene obviamente su estructura, sus estándares, pero ¿qué se trata con esta inversión? De seguir promoviendo la educación internacional, pero no solamente promoviéndola, monitoreándola, invirtiendo en elementos de tecnología, material tecnológico que pueda contribuir a que los estudiantes tengan una mejor calidad educativa. Invertir en programas de investigación que sigan garantizando que seguimos siendo los líderes en educación a nivel mundial. Entonces, se realizan bastantes estudios a nivel internacional y esto requiere pues una inversión. Obviamente la rentabilidad va a ser grande. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la educación tanto en Australia y en Nueva Zelanda es dirigida, controlada por el gobierno, o sea, es pública, pero no gratuita. Es decir, la gente piensa que es gratis. No, que hay beneficios, que hay facilidades de pago, sí, pero realmente la educación es pública y es la mejor educación del mundo. Pasa diferente a nuestros países latinos. La educación privada es mejor que la pública. No, aquí la pública es mejor que la privada. Como destino preferido, Australia en estos momentos ocupa el tercer puesto como uno de los destinos preferidos para planes de estudio, mientras que Nueva Zelanda ocupa el quinto puesto.
En cuanto a las mejores ciudades a nivel mundial para venir a estudiar, en Australia 5 de sus principales ciudades están dentro del top como los destinos elegidos por cientos de estudiantes a nivel internacional. Y en Nueva Zelanda, Auckland y Wellington se convierten en las ciudades preferidas por estudiantes particularmente provenientes de Asia. Existen bastantes estudiantes asiáticos que les encanta Nueva Zelanda como destino de estudio. ¿Cuáles son los atractivos turísticos en estos dos países? Australia es líder por sus playas son demasiado limpias, organizadas, existen programas de protección a nivel gobierno para proteger el medio ambiente, entonces son playas muy cuidadas, inclusive existen playas vírgenes, por eso es que hay tanta fauna salvaje en el océano que puede inclusive matarnos en un segundo porque realmente no se han tocado, no se han procesado, son ahí, son reservas naturales internacionales, pero a nivel lugares para ir a surfear, Australia tiene los mejores destinos para aquellas personas que les encanta surfear. Y definitivamente Nueva Zelanda por sus montañas, por sus ríos. Los dos tienen encantos en cuanto a la amabilidad, cordialidad y educación de su gente. Realmente el visitante es muy bien recibido tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Vamos a mirar un poco, vamos a hablar cuáles son, no quiero enfatizar mucho en esto, pero para que tengamos un concepto genérico, algo cultura general sobre Australia y Nueva Zelanda, vamos a dar unos datos curiosos. Australia tiene 6 estados, de los cuales, y 2 territorios. Dentro de esos 6 estados, pues obviamente tiene su ciudad principal. El estado es como la capital, para los que no tienen conocimiento de esto. Entonces, está, irónicamente, las ciudades más populares de cada una de estos destinos, la ciudad más popular de Australia es Sydney, pero no es la capital. La capital de Australia es Canberra. En Nueva Zelanda, la ciudad más popular, el destino más preferido, el sector más turístico es Nueva Zelanda, es Auckland, sorry, pero su capital es Wellington. Entonces, eso genera como, es algo muy curioso para nosotros. Como les dije anteriormente, entonces Australia tiene 6 estados y 2 territorios. Nueva Zelanda tiene 2 islas, la isla del norte y la isla del sur. Estos 2 países se encuentran separados por solamente 1.500 kilómetros de distancia. Ya les dije, son países hermanos, son países muy cercanos, tienen unas excelentes relaciones diplomáticas y relaciones comerciales. Son destinos, aparte de ser destinos a nivel educativo, son destinos turísticos para aquellas personas que les gusta la aventura, que les gusta explorar. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante para mí. Consejos prácticos para elegir un excelente probador de educación. Cuando usted está pensando en estudiar en el exterior, tiene que elegir lo mejor. Las personas, algunas tienen el concepto que lo más barato podría ser lo mejor. Estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando qué beneficios nos va a traer. Por lo tanto, la inversión es bastante alta. Y basada en mi experiencia de más de 10 años en esta industria, les puedo decir que al final del ejercicio, ustedes vengan a una institución costosa o económica, el dinero a gastar va a ser lo mismo. Su tiempo, consideren su tiempo como profesionales, su tiempo a nivel cronológico, la edad es un factor que no perdona. Todos quisiéramos retroceder el tiempo. Entonces, valoren el tiempo, valoren la inversión realizada, valoren su crecimiento profesional. Entre mejor calidad educativa tengamos, más lejos podemos llegar. No quiere decir que el colegio
garantice, porque yo siempre lo he dicho, el colegio es un mentor, es una guía. El buen profesional está en uno. La buena universidad no es la institución a la que yo voy. La buena universidad fue de cómo yo realicé mi programa académico para ser excelente y destacado en mi programa académico. Entonces, para mí es muy importante que ustedes siempre, uno, consulten un excelente y calificado agente de educación o agente de migración. Cualquiera de los dos. Los dos tienen la misma facultad de poderlos orientar, de poderlos guiar. Que sea una asesoría muy profesional y que se vea que son personas conocedoras del tema. No que sean vendedores lo que ustedes tienen enfrente. En países latinoamericanos vemos con preocupación que las agencias contratan vendedores o asesores comerciales, ¿no? Llamados finamente, pero no asesores educativos, counselors educativos. Yo estoy hablando de mi futuro, estoy hablando de una inversión bastante alta. Yo necesito la mejor asesoría y esa asesoría la requiero de un profesional conocedor, no de un vendedor. Y en esta industria es importante dominar temas como proceso académico, calidad educativa y proceso de visado, regulaciones dentro del campo migratorio. Si un agente no está, o si el asesor que ustedes tienen enfrente no tiene ese perfil, consulten otro, que deben haber millones de profesionales. Hay mucha gente que ha venido a Australia, ha abierto sus oficinas, su empresa en el exterior, bien, porque ya tienen el conocimiento y la experiencia. Cerciórense siempre que las agencias estén registradas ante los gobiernos locales. Las agencias hoy en día tenemos que estar registradas. Hoy en día, particularmente lo digo en Colombia, abren oficinas como abriendo panaderías. Ya hay cientos de millones de agencias de estudio. No estamos celosos en ningún momento. Si es para beneficio de la comunidad estudiantil, si es para beneficio de una nación, para el crecimiento, para fortalecer el crecimiento de la educación internacional de nuestros profesionales, bienvenidas todas las agencias que quieran, pero dentro de un concepto profesional, no dentro de un concepto negocio. En eso soy un poco crítica, es mi opinión personal, pero es lo que hemos venido observando durante los últimos años. No existen entes reguladores que controlen ese proceso de asesoría en Latinoamérica, excepto en Brasil, que recientemente tienen una organización que controla, regula, monitorea a las agencias. En estos momentos el gobierno, directamente desde Australia y Nueva Zelanda, está tratando de monitorear, de garantizar que los agentes estén registrados, de garantizar que los agentes tengan la suficiente información, la suficiente preparación para atender las consultas de nuestros estudiantes internacionales. ¿Por qué? Porque lo que les digo, en juego hay demasiados millones de dólares o pesos o como se llame su moneda, pero es algo que tenemos que cuidar bastante. Siempre preguntar por la calidad educativa de la escuela. No duden, hágalo a través de redes sociales, visite la website de la escuela, mire los estándares y la calificación a nivel internacional de las escuelas. Es muy importante. Actualmente, Australia y Nueva Zelanda se encuentran en un proceso de auditoría de cientos de instituciones educativas. Recientemente Nueva Zelanda ha cerrado bastantes escuelas de idiomas porque se convirtieron, fue en un negocio, no en una oportunidad de crecimiento en la industria, y hace que no se ofrezca calidad educativa a nuestros estudiantes internacionales. Y como el gobierno tiene un compromiso de proteger a los estudiantes internacionales, ellos están monitoreando constantemente y quien no cumpla con los estándares de educación internacional, desafortunadamente tiene que cerrar sus puertas. Es importante que evaluemos los costos del programa. Descuentos, promociones, facilidades de pago. ¿Qué tipo de créditos podemos solicitar a futuro con entidades
de nuestros países para poder acceder a ese tipo de educación. Hay escuelas que solamente aceptan créditos provenientes de determinadas entidades. Entonces es importante evaluar todo eso dentro de la parte financiera. La agencia me está ofreciendo realmente un programa de financiación. No es un delito venir financiado. Una de las estrategias de AISO es tratar de traer a los estudiantes por un año. Muchos estudiantes dicen eso es riesgoso. No, es que usted en 6 meses no va a aprender el inglés. Eso sí téngalo claro. Excepto que usted tenga un nivel de inglés ya avanzado. Mi consejo es, venga por 6 meses o por un año. Pero traten de mirar las facilidades. Sí es cierto, una recomendación para las personas que vengan por 6 meses, tienen que pagar sus estudios por anticipado. Aclaro también, Nueva Zelanda es un país que exige que los estudios se paguen en un 100% como garantía al cumplimiento de sus condiciones de visado, porque algunos estudiantes dicen sí voy financiados, pero cuando llega el momento de pagarle a la escuela, desafortunadamente no cumplen el acuerdo financiero de cuotas de pago. Verificar que las escuelas estén acreditadas por los gobiernos locales, tanto de Australia como en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el NZQA, que es el New Zealand Qualification Authority, es quien regula, califica, monitorea e invierte en el sistema de educación en Nueva Zelanda. Y en Australia es el AQF, Australian Qualification Framework, que igualmente regula, califica, monitorea y trabaja en el perfeccionamiento o mejoramiento del sistema educativo en Australia. Es bien importante cuando se elige la escuela o el proveedor de educación, revisen los estándares internacionales. ¿En qué estándar internacional está esta universidad? ¿En qué está catalogada? ¿En qué escala está catalogada esta universidad? Hay universidades que no ofrecen todos los programas de educación, porque hay universidades muy dedicadas a específicas áreas, al área de la salud, algunas universidades solamente tienen énfasis en el área de los negocios, otras universidades tienen énfasis en la ingeniería. Entonces es bien importante que revisen estándares internacionales, revisen los programas que esas universidades eligen para que esas universidades ofrecen para que ustedes puedan elegir la opción ideal. En cuanto a programas de inglés, una de mis observaciones es elegir escuelas Assessment Level 1. Es mi opinión personal. Es mucho más fácil. Eso ayuda a que puedas obtener tu visa más fácil. No necesariamente porque los aspectos considerados para la aplicación de una visa y para cumplir con el concepto de genuinidad varía, pero el elegir una buena escuela ayuda a nivel migratorio, pero también ayuda a nivel calidad educativa. Assessment Level 1 quiere decir number 1, lo mejor. Entonces, pregunten a sus asesores educativos qué tipos de escuela ofrecen estándares de educación internacional y cuáles escuelas se encuentran en la categoría Assessment Level 1. Igualmente dentro de las universidades o TAFE, que sean universidades o TAFE que estén dentro de la escala de Assessment Level 1. Cuando se elige un proveedor de educación también consideren aspectos secundarios como el número de latinos inscritos en esa escuela. Hay escuelas que tienen bastantes, con sorpresa, 20, cada curso, cada programa exige que tengamos solamente 20 estudiantes por clase. De esos 20 estudiantes, con sorpresa nos hemos encontrado escuelas que tienen 18 estudiantes colombianos y 2 extranjeros. Entonces es bueno preguntar a la gente que ya está acá, a averiguar con la misma escuela, que la gente de educación trate de ser honesto y no lo matricule a usted por conveniencia en la escuela que a él le convenga, sino en la escuela que reúna los estándares de educación internacional que garanticen su proceso de aprendizaje. Es cierto, no podemos escapar de los latinos, no podemos huir de los colombianos, no, y somos queridísimos, ya lo he repetido. Es simplemente que tenemos que ser un poco investigativos. Y si llegasen a haber muchos colombianos latinos dentro de su salón, dentro de su grupo de clase, trate de relacionarse con otras personas, trate de vincularse a grupos sociales
de locales o de otras nacionalidades para que usted pueda, ese intercambio cultural le ayude a que usted mejore su lengua. Es importante saber el porcentaje de locales, particularmente en las universidades. Las personas que van a realizar programas de posgrado, o inclusive pregrados y posgrados, higher education, es buenísimo porque los programas no solamente lo hacemos entre estudiantes internacionales. Cuando entramos a la universidad o estamos matriculados en un programa de estos, la interacción es con estudiantes locales e internacionales. Es una experiencia fabulosa y lo digo yo porque lo viví, y el estar conectados todo el tiempo con australianos o personas de otras nacionalidades quienes son bastante académicos, me ayudó a crecer muchísimo como profesional, me ayudó a fortalecer mis conocimientos académicos como profesional, y pienso que fue gracias a esa experiencia, o sea, de no solo vivir con estudiantes latinos, no tiene nada de malo, pero era conocer conceptos académicos de personas de otros países. Y eso te enriquece muchísimo más. ¿Qué beneficios hay para los estudiantes? Hay universidades que tienen sistema de concesión a nivel transporte, hay universidades que ofrecen el sistema de salud gratuito, hay universidades que tienen actividades culturales, deportivas, educativas muchísimo mejores. Hay universidades que hacen excursiones, hay universidades que tienen intercambios internacionales, es decir, haga un semestre acá y el otro semestre lo puede hacer en los Estados Unidos. ¡Wow! Es excelente. O en países asiáticos, esa experiencia es inigualable. Mirar también qué oferta laboral hay dentro de la región que usted estudió, dentro del área que usted estudió. Ejemplo, yo estudié finanzas. ¿Cuántos bancos o cuántas entidades de asesoría financiera hay en esa área? Es decir, como todas las personas que realizan, esto aplica para Nueva Zelanda y Australia, todas las personas que realizan programas de pregrado o posgrado tienen derecho a obtener un Working Right Visa o tienen derecho a obtener una visa post-study, una visa posterior a estudios que va dentro de los 1, 2 y hasta 3 años, es decir, en esos 2, 3 años que yo ya no tenga que hacer tanto trabajo informal, sino que pueda desempeñarme como profesional. Muchas de las materias al finalizar los semestres de pregrado, posgrado, es desarrollar un proyecto de grado, y ese proyecto de grado incluye experiencia laboral. Entonces, ¿qué tan viable es que yo pueda acceder a trabajos que estén dentro de mi campo profesional, dentro del área que yo estudié? Mirar becas, los programas de becas es una alternativa excelente. Los programas de beca nos ayudan para muchos que queremos estudiar en el exterior y no tenemos los recursos financieros, las becas son una excelente herramienta. Consulten a su asesor educativo. Hay muchas agencias que no promueven las becas por 2 razones. Uno, porque no representan a las universidades. Representar universidades es un privilegio, no todas las agencias representan universidades, particularmente las agencias nuevas, ya que los gobiernos no están nominando nuevas agencias debido a que hay demasiadas. Y la otra es porque las agencias no ganan la misma comisión, entonces a ellos no les interesa el programa de beca. Apenas uno habla de becas, como que no, mira, te recomiendo esto. Recuerden también que hay becas parciales, no necesariamente las becas del gobierno de Australia o de los gobiernos locales donde ustedes viven. También las universidades ofrecen becas que van desde el 50, 30, 25%. A nivel inglés no hay becas, no se ofrecen becas. Existen promociones, descuentos, existen estrategias de marketing que le regalo una semana si estudia 7, que le regalo algo, pero como tal no existen becas. Que la universidad tenga grupos deportivos o la institución tenga, cuando venimos a Australia, muchas personas no vienen a trabajar, vienen a vivir la aventura. Y no solamente la aventura se vive, ni se aprende inglés solamente
yendo a un salón de clase. La mejor forma de aprender inglés es involucrándonos en grupos sociales, deportivos, culturales, que nos ayuden a crecer. Entonces, averiguar si estas instituciones tienen ciertos grupos o unions especializadas en fomentar las actividades para estudiantes internacionales. Vamos a hablar del siguiente tema. ¿Cómo elegir el mejor destino o la mejor ciudad? Todas las ciudades en Australia y Nueva Zelanda son una experiencia única e inigualable y son la mejor experiencia de vida. Entonces yo recomiendo todas las ciudades, todas. ¿Qué ciudades son, que hay ciudades más populares, que hay ciudades donde hay mayor oferta laboral? Sí, pero yo diría que ojalá uno pudiera tener la experiencia de visitar y estudiar en todas las ciudades de Australia o estudiar en todas las ciudades o islitas de Nueva Zelanda. Sería una experiencia muy enriquecedora y les garantizo que en un año, en menos de un año, ustedes están hablando divinamente inglés. Entre más exploremos, más aprendemos. Entonces, consejos para elegir el mejor destino o ciudad. Evaluar aspectos sociales y culturales. Nosotros venimos de una cultura latina, sangre caliente. Nosotros venimos de una cultura donde el sistema es totalmente diferente. Evaluar esos aspectos, a ver si nosotros nos amoldamos, si nos gusta. Hay ciudades que son muy calmadas, que no tienen cierto número de población tan grande como otras, entonces eso hace que puedan ser ciudades muy bohémicas, muy calmadas, entonces puede ser que no nos guste. Preguntar por aspectos climáticos. El clima es un tema súper importante. Sabemos, Nueva Zelanda es un poco más frío que Australia, pero también existen ciertas temporadas del año en Nueva Zelanda, ciertas regiones son más cálidas que las otras, entonces mi recomendación es siempre pregunten, Australia por ser un bloque tan grande, tiene diferentes climas, a pesar que vimos las estaciones, las 4 estaciones del año, pero por ejemplo, invierno en Brisbane son temperaturas, la temperatura más fría en Brisbane es de 16 grados en invierno. Hoy, como les comenté, Brisbane nos levantó con 27 grados. Es altísimo para ser invierno, pero Brisbane es una ciudad cálida, es una ciudad tropical. Entonces, es excelente estudiar allá. Rumba, bikini, calor, cervecita, es un Miami, es el Miami de Australia. Melbourne es clásica, moderna, es embrujante, demasiadas actividades culturales, sociales. Melbourne es una metropolitan, Melbourne tiene muchos sitios para visitar. En Melbourne hay una variedad multicultural grandísima. Melbourne maneja un sistema de combinación entre lo antiguo y lo moderno, particularmente las personas que visitan la ciudad pueden evaluar eso. La ciudad es inmensa, entonces en la ciudad uno no se aburre porque para explorar Melbourne yo creo que uno necesita casi un mes caminando para poder explorar los diferentes sitios turísticos que se encuentran. Sydney, destino turístico por tradición. A pesar de que la Casa de la Ópera y el puente son el mismo durante los cientos de años que ha existido, es un atractivo turístico. Que así uno vaya una vez, 2 veces, 10 veces, le sigue pareciendo fascinante. Y si para nosotros, que lo hemos visitado cientos de veces, es fascinante, ¿cómo será para un turista? Entonces, son destinos muy preferidos, pero hay que mirar la parte del clima. Sydney es un poquito más caliente que Melbourne y así sucesivamente, o sea, frías, Canberra y Tasmania, medio frías, Melbourne, ya calienticas, ideal, el clima ideal, Sydney, no es frío, no es caliente. Y Brisbane, siempre vamos a tener calorcito. Investigar sobre el estilo de vida. Por ejemplo, en Brisbane la gente vive muy descomplicada.
por el clima, ¿no? Entonces, mientras que en Melbourne somos más clásicos, de abrigo, colores oscuros, se ven mucho en ciudades frías, mientras que colores vivos más en ciudades cálidas. Presupuestar sus costos de manutención. Es bien importante que ustedes sepan cuánto me cuesta vivir y sobre todo para mis estudiantes, tener un colchón financiero para sobrevivir por lo menos el primero o segundo mes mientras las oportunidades laborales tocan nuestras puertas. Entonces es bien importante que ustedes tengan un presupuesto y que sepan cuánto les va a costar la renta desde el día que llega hasta el día que terminan sus estudios. ¿Cuánto me cuesta el transporte? ¿Cuánto es la telefonía celular? ¿Cuánto es el internet? Hagan un presupuesto, pregúntenle a sus asesores educativos. El tipo de ofertas laborales. Eso es un tema candente porque como nosotros como profesionales venimos de una zona de confort donde hemos sido ingenieros, donde somos ejecutivos, donde nos ganamos los millones, pues cuando venimos a Australia nos toca hacer trabajos informales y ese tipo de trabajos informales generan alguna frustración profesional. Muchos dicen, pero yo solo vine a Australia a limpiar baños. Es una forma, no solamente hay eso, hay muchas cosas más, pero a muchos por supervivencia les ha tocado eso, porque no tienen un excelente nivel de inglés, porque están empezando y están conociendo. Chévere, si me tocó limpiar baños, excelente. Es una experiencia de vida que enriquece. Bajemos la cabeza un poquito, seamos humildes, aprendamos, crezcamos y maduremos. Es una experiencia que nos va a ser mejores personas. Lavar o no lavar baños no quiere decir que seamos más o menos que otra persona. Sin embargo, consejo, el clinear es una forma de subsistencia, pero no es la solución definitiva a nuestro estado en Australia. Hay que ir evolucionando. Entonces, son actividades informales que no son una opción, pero no la solución. Entonces, concéntrense en eso. Actividades laborales. Como mi nivel de inglés es bajo, tengo que venir preparado mentalmente que va a tener que desarrollar trabajos informales. No es solo lavar baños, hay limpiar oficinas, hay trabajar en bodegas, hay para trabajar en supermercados, en cadenas de restaurantes, trabajar como meseros, hay para cuidar niños, hay algunos que hacen música en la calle, hay gente trabajando, hay gente que ha generado su propia empresa, hay gente que se volvió comerciante a través de las redes sociales, hay gente que trabaja como freelance con otros países o con su país local mientras está en Australia. O sea, hay muchas fuentes de empleo para laborar. Investiguen cuáles son esas fuentes de empleo que les va a generar un ingreso, porque recuerden que Australia y Nueva Zelanda son países exageradamente costosos con estándares de vida bastante altos. Es importante que ustedes identifiquen las concesiones que hay para estudiantes internacionales. Es decir, a nivel transporte, algunos estados tienen más descuentos dentro del tiquete mensual de transporte para los estudiantes internacionales que otros. Es bien importante investigar cuáles son las actividades deportivas, sociales, culturales que hay en cada una de las ciudades. ¿Por qué? Porque hay personas que son apasionadas al deporte, porque hay personas que son apasionadas a la vida social, porque hay personas que son demasiado clásicas y les gusta cierto estilo de vida. Entonces es bueno averiguar todo este tipo de actividades. Es importante identificar la mezcla cultural. Pues si yo soy racista y no quiero ver tantas personas de determinada etnia, pues no voy a esa región porque no me voy a sentir a gusto. Un consejo que yo les doy, no existe el destino perfecto, no lo existe. Si pueden como estudiantes internacionales explorar 1, 2, 3 ciudades mientras que se encuentren estudiando en Australia o Nueva Zelanda, o como les dije anteriormente, si tienen la opción, personas que estén en Nueva Zelanda quieran viajar a Australia, o personas que estén en Australia y quieran ir a realizar un curso corto o quedarse en Nueva Zelanda, son bienvenidos. Algo importante, a nivel migratorio, Nueva Zelanda tiene más beneficios a nivel migratorio que Australia. ¿Por qué? Porque hay menos población, así de sencillo. Entonces ellos necesitan poblar, entonces no es tan fuerte como lo es Australia. En Australia las probabilidades migratorias pueden tomar más tiempo y
y no va a ser tan fácil. Nosotros no somos un agente de migración, somos agentes de educación. Trabajamos de la mano con agentes de migración registrados, tanto en Australia y Nueva Zelanda, que les pueden ayudar a cumplir con ese sueño de migrar a estos países. Indispensable dominar el inglés para poder emigrar. Entonces, ese es uno de mis consejos. Mi último consejo es para todas estas personas que están soñando con viajar a Australia, Nueva Zelanda, por favor, traten de estudiar el inglés alguito. Usen el diccionario, cojan esos estudios, cojan esos libros de primaria o secundaria o de la universidad y repasen el inglés, repasen en algo esos verbos que son tan importantes para que cuando lleguen a Australia o Nueva Zelanda no sea tan difícil conseguir trabajo, no sea tan difícil entender que lo que nos están explicando, no sea tan difícil adaptarse a esta nueva cultura, porque el no dominar el inglés es un traumatismo que puede generar bastante frustración y que nos puede frenar o bloquear el cumplimiento de nuestros sueños a nivel académico y profesional. Por hoy los dejo, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Vamos a nuestra sección de preguntas, si tenemos gente bastante interesada en el tema. Ya nos había preguntado alguien por acá. Muchas gracias. Saludos, Luis. Alguien nos preguntó, Víctor nos preguntó, ¿habrá una modalidad de ir esquivando esos 600,000 pesos uruguayos? Como turista se puede. ¿Qué piden? Tú puedes aplicar a una visa de turista, pero recuerden que cada visa en Australia tiene un concepto de entrada genuina. Si yo voy a entrar a Australia como turista, tengo que mostrar la genuinidad. Es decir, turista, voy a turistear, voy a visitar ciertos destinos, voy a compartir con mis amigos o mi grupo familiar y me voy a dedicar a pasear o a explorar cada uno de los espacios. Después de que tú demuestres eso y que tu visa no tenga una condición de restricción de estadía a futuro, no federal stays, como no estar a futuro, no quedarse o no hacer extensiones, tú puedes quedarte en Australia como estudiante, pasar de turista a estudiante internacional. Eso es para Australia, ¿no? ¿O me estás preguntando Nueva Zelanda? ¿Me aclaras, por favor? Canta la madera. Muchísimas gracias. Estamos acá para servirte y siempre lo he dicho en mis charlas, el objetivo de estos Facebook Live no son más que informar, no se trata de decir que lo mismo, que agencia es peor o mejor. Obviamente nosotros promovemos nuestra agencia, pero también tratamos de hablar en general. Ustedes pueden consultar, hay cientos de agencias a nivel latinoamericano, a nivel Europa en estos momentos también, que les pueden dar una información, pero sobre todo, lo que les repetí anteriormente, cerciores en que sean agencias que estén registradas, que cumplan con los estándares de educación que exigen los gobiernos locales y que sean profesionales quienes los estén asesorando a ustedes, no vendedores, porque el concepto no es vender cursos, el concepto es diseñar planes de vida como lo hacemos en AISO. ¿Hay alguna otra pregunta? Una de las preguntas frecuentes que mucha gente me hace a mí es, ¿cuál es la diferencia de estudiar entre una ciudad y otra? Realmente no hay ninguna diferencia, porque la experiencia, el estilo de vida es diferente y como se los dije en mi charla, es importante que ustedes se exploren como estudiantes. Si ustedes vienen y retornan a su país de origen, esta experiencia tiene que ser única e inigualable. Por lo tanto, es bueno que pudieran explorar una o dos ciudades o 3 ciudades al tiempo, si sus padres son los que están cubriendo sus estudios, para que esa experiencia de interactuar con personas de otra cultura sea mucho más enriquecedora y sobre todo, y lo garantizo yo, que entre más ciudades recorran, mejor aprenden el inglés. Entonces, es bien importante. Los destinos más preferidos, más populares, son excelentes, son espectaculares, pero también los destinos menos preferidos garantizan mejor el aprendizaje del inglés porque no vamos a encontrar tantos latinos. Por acá nos saludan.
Muy buen asesoramiento. Gracias, Julián. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las mejores escuelas de idiomas en Nueva Zelanda? Preferiblemente, mi respuesta es lo que les decía anteriormente, estudiar en politécnicos o estudiar en universidades es una excelente opción en Nueva Zelanda porque son escuelas Assessment Level 1. Assessment Level 1 son escuelas avaladas, monitoreadas, supervisadas por el gobierno de Nueva Zelanda. Entonces esto garantiza calidad educativa, garantiza también el acceder a una visa de estudiante mucho más fácil y garantiza que tu inversión se vea reflejada en excelentes resultados. Alguien pregunta, ¿existen becas para programas de inglés? No, desafortunadamente no. Existen estrategias de marketing donde se generan descuentos, facilidades de pago, donde te regalan semanas, determinadas semanas por estudiar tantas semanas. Existen becas. Diría yo que es ilegal que las agencias ofrezcan becas o descuentos. Con sorpresa nos encontramos de algunas agencias que estaban ofreciendo matricúlese 2, pague 1, el enrollment. Eso es ilegal. Las tarifas son estandarizadas, por eso existen entidades regulatorias, o sea, que controlan el sistema de educación. El costo de una escuela es de tanto, 250. Ese precio no puede ser cambiado por una agencia. Si son 250, son 250. Y si la escuela exige matrícula y materiales, se debe pagar. La universidad, la agencia no puede decir, no pagas materiales. Eso es una forma deshonesta de competir contra las otras agencias. Entonces, no estoy de acuerdo con ese sistema de venta. Existen otras modalidades donde pueden dar descuentos, donde pueden ofrecer mejores servicios, donde pueden ofrecer otro tipo de cosas. En mi concepto, todas las agencias estamos capacitadas para ofrecer asesoría de primera calidad. La diferencia entre una agencia y otra no son los precios. La diferencia entre una agencia y la otra es el servicio, la información, la calidad, la atención, el profesionalismo. Eso es lo que hace, que marca la diferencia entre una agencia y otra. Y son en aspectos que ustedes se deben fijar cuando elijan una agencia. No el precio, porque los precios son estándares. Ustedes lo hagan con una, con otra, con la siguiente, el valor no les va a cambiar. El hecho de que ustedes hacen una agencia de estudios es importante porque la agencia les ayuda, es un mentor dentro de este proceso, a guiarlos dentro del proceso académico y migratorio. No es porque estemos con una agencia que nos van a cobrar más, excepto que la agencia ya cobre manutención, otros costos que son bastante elevados, eso ya es decisión de ustedes, pero en cuanto a costos de los cursos van a ser exactamente estipulados con el mismo valor. ¿Qué tarifa cobran ustedes por sus servicios? Nosotros, nuestro servicio de asesoría es totalmente gratuito. Nosotros no cobramos. No sé si hay agencias que cobren. La verdad no estoy al tanto. He escuchado en algunas agencias latinas que les cargan o que les exigen un dinero en depósito. Eso es decisión de ustedes si lo hacen. Yo recomendaría no hacerlo porque hasta que no estén seguros si ellos les están dando la asesoría profesional, y la correcta, no paguen porque después que ustedes paguen ese dinero no se los van a retornar. Entonces, pero pues es decisión de ustedes. No hay una regulación que diga que se puede o no se puede cobrar por el servicio. Eso es decisión de cada agencia. Puede ser que lo hagan para cubrir costos administrativos, costos profesionales. Entonces, eso es bien importante. ¿Cuánto cuesta la visa de Australia y cuánto cuesta la visa de Nueva Zelanda? Excelente pregunta. La visa en Australia, desafortunadamente para los estudiantes internacionales y a nivel mundial, es una de las visas más costosas, $560 australianos, bastante costosos. En Nueva Zelanda la tarifa es mucho más económica. Varía entre los 230, 270, 280. ¿En qué varía? En el país de procedencia del estudiante internacional.
Algunos países en Nueva Zelanda manejan visa electrónica, en otros países es visa label, es decir, visa con etiqueta, es decir, nos toca enviar el pasaporte para que nos estampille la etiqueta de la visa. Australia es un país demasiado moderno y es uno de los únicos países que tiene el sistema de visa electrónico a nivel mundial. Nuestra visa queda registrada en todos los aeropuertos del mundo y es una visa papel. Es simplemente te llega el email y esa es tu visa. El costo de la visa es de 560, pero si vienes con dependientes, cuesta $420 para tu pareja y $140 para los niños. Si tienen alguna duda con relación a eso, pues me van contando, pero no varía como Nueva Zelanda en el costo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Se exige la carta de genuinidad para ambos países? Claro, es importante. Es importante que ustedes siempre, mire, esto es otro de los trabajos que como asesora lo digo. La carta de genuinidad o el GTE, que es una entrada temporal a estos países, temporal, no permanente. Es una carta que tiene que ser muy bien justificada, que tiene que contar con los elementos de evaluación de personas conocedoras en la industria. Estabilidad financiera, edad del estudiante, si se encuentra laborando actualmente, de quién depende financieramente, qué programa va a elegir, qué assessment level es la escuela donde va, todos esos elementos, describirlos, pero describirlos dentro de un contexto jurídico migratorio. Eso quita tiempo. Algunas agencias, en otros países lo escuché, una agencia de otro país dijo que ellos cobraban por la carta de genuinidad. Nosotros no cobramos por la carta de genuinidad, es totalmente gratis, pero es el 90% de garantía de aprobación de su visa. La negación de una visa se puede producir por cualquier razón, es decir, no somos magos para garantizar el 100% de aprobación de una visa. Cuando los estudiantes no siguen los consejos profesionales que tratamos de darles, hay probabilidades de negación de visa y nos sucedió recientemente con alguien que le dijimos, no lo hagas así, no lo hagas así, pero la persona un poco terca y efectivamente quiso aplicar en una segunda ocasión y ya le iban a considerar la primera aplicación. Es decir, es importante que confíen un poco en la forma en que su asesor los esté guiando a ustedes para evitar negaciones de visa. En estos momentos, de cada 10 visas aplicadas, 5 son aprobadas, 5 son negadas. Es decir, hay un porcentaje altísimo de negación de visa desde cualquier lugar del mundo, no solamente Latinoamérica. Los procesos se están demorando mucho. ¿Por qué? Porque es una industria que ha ido en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Entonces, tienen que ser pacientes, no piensen que su agente está haciendo algo malo o no ha realizado el proceso correcto. Ya no depende de las agencias el tiempo que migración demore con los procesos, no depende con las agencias los documentos adicionales que les exijan, ya que es bajo criterio del oficial delegado de exigir más o menos documentos. Con relación a eso, la parte financiera es bien importante. Muchas agencias dicen que no es necesario mostrar el soporte financiero. Sí lo es. Y recuerden que en alguna de mis charlas le dije, una cosa es el soporte financiero y otra la estabilidad financiera. Entonces, sí es necesario demostrarlo para ustedes mostrarse un poco más estable y que tienen el dinero suficiente para cubrir su curso y su estadía dentro de Australia, porque su objetivo nunca se debe decir es que voy a Australia a trabajar y con ese trabajo voy a pagar mis estudios. No, eso es razón de negación de visa porque ahí se está perdiendo la genuinidad. No tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado el día de hoy. Los invito muy cordialmente, particularmente la gente de Medellín, si nos está viendo, nos están escuchando, nuestra charla el 24 de agosto en Medellín. Contáctenme por el interno para poderles dar la información. ¿Alguna otra pregunta? Tengo entendido que en Medellín la charla es en el auditorio Olaya Herrera. Si tengo Olaya Herrera, si hay alguien que me pueda corregir
alguno del equipo de ISO que me pueda dar esa información. Estaremos el 24 de agosto informándolos. Estaremos trayendo información detallada de Medellín sobre las becas del ICETEX. Para las personas que sigan interesadas, el programa está abierto. El dinero que se destinó inicialmente por el Banco Mundial no ha sido entregado en su totalidad. Existen todavía millones de personas que pueden aplicar para los programas de inicio del 2018, tanto para el primer semestre como el segundo semestre. Recuerde que aparte de la beca del ICETEX, la Trophy University en estos momentos le está regalando a los estudiantes latinos 10 semanas gratis de inglés más el 25% de beca, es decir, que no recibimos el 100% de beca por parte del ICETEX, ya que la Trophy University se unió a este proyecto de pasaporte a la ciencia y tenemos este tipo de becas que son súper esenciales para estudiantes que no cuenten con los recursos financieros para poder venir. Hemos encontrado, en Colombia existe un excelente nivel académico y pienso que existen muchos profesionales y lo hemos visto dentro del número de registros que tenemos personas que quieren hacer sus maestrías investigativas o sus programas de PhD. Este programa es una excelente opción porque casi que el 100% es condonable. Consúltenos por el interno, llámenos, pidan su cita, que aquí estaremos para colaborarles. Bueno, por hoy los dejo. Recuerden, llámenos, consúltenos, nuestras oficinas en Bogotá, Cali, Medellín, Nueva Zelanda, en Australia, en Melbourne. Y bueno, Dios los bendiga. Un feliz día.